tenemos hoy a un invitado muy, pero muy especial para nosotros. Primero por lo que representa, pero también porque es amigo de la casa, al cual queremos, admiramos y admiramos mucho. Bueno, escribimos un poquito tu presentación, pusimos que hoy tenemos el privilegio de recibir un hombre que con apenas 19 años fue convocado a defender la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Su historia de sacrificio, de pérdida y también de una fe profunda en que del dolor se puede construir un mensaje de vida. Con ustedes, el veterano de guerra, Carlos Filisola. Un aplauso. Escuchen. Que se escuche. Está en los montes, y en su azul se camina. Qué hermosa que es esta marcha, me encanta, es muy hermosa. En el largo territorio, ¿no?, de todo argentino, la extensión de las Malvinas siempre están obviamente que en nuestro corazón, así que es un honor tenerte hoy en nuestro programa. Gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio también estar junto a ustedes. Así que bueno, disfrutar este tiempo y de charla y de intercambio de opiniones, de ideas. Así que un placer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. Gracias. Bueno, haciendo alusión un poquito a lo que venimos hablando de lo que fue el Día de la Independencia y todo esto que veníamos charlando antes con los chicos, ¿para vos qué significa la patria hoy? La patria es un concepto que, a ver, va más allá del territorio donde uno ha nacido o el ámbito donde vive. Es un montón de cosas. Es el vecino, es el maestro, es el bombero, el policía, el soldado, aquel que defiende su bandera. Es como un compendio de cosas. Es una palabra muy pequeña para encerrar tanto. Uh-huh. Y somos parte de eso. Qué lindo. Bueno, para aquellos que se renuevan, como dice la chiquita, que el público se renueva, ¿querés contarnos un poquito de lo que fue tu historia? ¿De cómo participaste vos de...? Bueno, en principio debería decir, siempre cuento esto, porque cuando yo fui a presentarme, cuando tenía 18 años, se hacía el sorteo tradicional con tus últimos 3 números de documentos. Te sorteaban Uh-huh. para ver a dónde ibas a ir, a qué fuerza ibas a servir vos con la patria. Si era número alto, era seguramente Fuerza Aérea, o Marina, o Ejército Argentino. Y en aquel entonces me había tocado en suerte el número 320, que era un número bastante bajo, teniendo en cuenta que, digamos, la clase anterior se había salvado hasta el 347. Entonces yo dije, bueno, tengo muchas probabilidades. Claro. Estoy salvado, dijiste vos. Claro, de no hacer el servicio militar. Y bueno, entonces me presento, llega el día estipulado, me presento y me atiende un sargento ahí y me pregunta, bueno, ¿qué número tiene usted? 320. Ah, no, 320 es número bajo. Póngase en esta fila que ahora le firmamos el documento y usted se va a su casa. No va a hacer el servicio militar. Entonces yo dije, ya empecé a hacer planes estando en esa fila. Claro. Digo, bueno, ya voy a hacer con mis estudios, voy a ver en definitiva qué voy a proyectar para el futuro, trabajo, etc. Pero eso me duró apenas 45 minutos porque vuelve ese sargento que me había atendido al comienzo y me dice, ¿me repite su número? 320. Ah, no, dice, 320 hace el servicio militar, 319 se salva. No. Wow. Entonces, tal cual la expresión que ustedes manifestaron recién, Sí. fue la mía. Me imaginé un dolor de estómago. Porque ¿no? ahí Así. yo me dije, todo eso que estaba pensando 45 minutos. se esfumó en 45 minutos. Entonces ahí empezó la historia. Vale decir que por un número no solo hice el servicio militar, sino que fui a la guerra. Ahora, yo siempre digo, casualidad o propósito, ¿no? Tal cual. Y todo en la vida pasa por algo. Así que, bueno, terminé con mi servicio militar, me fui lo que llamaba la última baja, un poquito antes de cumplimentar el año. Entonces ahí otra vez empecé a proyectar, listo, ya cumplí con el servicio militar y ahora empiezo a proyectar en mi vida hacia el futuro. Y me llega
A los 30 días más o menos, acontece lo del, recuperamos las islas y me llega un telegrama, que muchos de los que nos escuchan quizás no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero era como Pero el hubo una WhatsApp. época que existía un telegrama, que Claro, era solo era el el celu. WhatsApp. Igual que los números, no sabían lo que es. Era el WhatsApp de la época. Claro, tal cual. En ese momento te llegaba un papelito donde decía presentarse urgente en el cuartel, que llegaba rapidísimo, 3-4 horas a tu casa. Entonces yo le dije a mis padres, ahora vengo, voy a ver qué está ¿De qué pasando se y trata? vuelvo. Y no volví más. Claro, Me terrible. fui y ahí, Qué fuerte. ahí Directamente. empezó todo el trajín. Claro, la comunicación no era como es hoy, Claro. ¿no? Claro. Todo era por vía correo, escrito, no existía la computadora. Yo a veces cuento estas cosas y los pibes no entienden, ¿no? ¿Cómo no existía la computadora? Bueno, no, ni la fotocopiadora existía. Claro. A ver, para posicionarlo, ¿sí? Les impacta. Bueno, entonces me presento y ahí empieza equipamiento, todo un movimiento logístico impresionante, porque se corría el rumor que íbamos a ir al sur, todavía ignorando que íbamos a ir a Malvinas. Mis padres preguntando qué pasó, no volvió nuestro hijo a casa. Bueno, había una desinformación, por esto que te digo que la Claro. comunicación no es como es hoy, que es al instante, ¿no? Entonces ahí empezó, nos fuimos primero a Río Gallegos y después cruzamos en el puente aéreo a Malvinas. Mi primera experiencia volando en un avión. Fuimos a Palomar primero y ahí me encuentro con un Boeing 737. Dije, qué bueno, voy a volar en avión. Nunca experimenté esto, ahora seguro subo, la azafata viene, me pregunta, ¿qué quiere tomar? ¿Un Claro, ¿qué quiere cafecito? tomar? Una media luna. Un viaje. Y cuando subo me doy cuenta que no había asientos, era un avión absolutamente pelado. Todos estábamos sentaditos en el piso, con nuestras rodillas haciendo de respaldo del soldado que está adelante, porque obviamente en un mismo vuelo ingresaba mucho más gente y se transportaba Claro. obviamente más personas. Carlos, ¿y cómo es el momento? Porque vos acá nos contás que vas por el telegrama, llegás, te enterás que te tenés que quedar, de ahí van para el sur, pero ¿cuándo es que realmente te cae la ficha o te enterás a lo que realmente iban y a dónde? O sea, ¿a dónde y a qué iban? No, ¿Y cómo fueron esos primeros momentos, no? Nosotros básicamente nos enteramos de yendo. O sea, no es que hubo un previo aviso, llegamos a Malvinas de madrugada, me acuerdo, dormimos el primer impacto, la temperatura, ¿no? Porque en esa época del año estaba haciendo un promedio de 20 grados bajo cero. Perdón, o sea que en ese vuelo nadie les contó, les explicó por qué estaban ahí. No, porque se había recuperado las Malvinas, entonces nosotros íbamos a mantener la defensa de lo que era Puerto Argentino y Claro. las islas. Pero jamás imaginamos que se iba a desatar un conflicto Claro. bélico. ¿Qué van a venir los ingleses de 14.000 kilómetros? Nosotros estamos Claro. acá. Esa era la idea, ¿no? Con la mentalidad de un muchacho de 19 años. Claro. Entonces, pero bueno, el 1 de mayo empiezan las acciones bélicas y ahí nos dimos cuenta que éramos protagonistas de aquellas películas que nosotros veíamos Sí. por televisión. Bueno, ahora nos tocaba ser los actores principales. Y ahí cambió todo, ¿no? Ahí hay una bisagra en la vida de cada uno de nosotros, los que experimentamos ¿Te una acordás, guerra. Carlitos, el momento exacto en el que ya sabían ustedes que iban a ir directamente a eso, a la guerra? ¿Qué te pasó por dentro? No, es una mezcla de emociones, un orgullo por estar ahí y ser parte de esa historia donde Dios nos colocó, de defender nuestra bandera. Es una mezcla de emociones. Y por otro lado, o sea, todo lo que iba a venir, que claro, ignorábamos, pero que es una cosa media complicada de explicar con palabras, pero es Estoy pensando mientras te escucho dónde quedaba, ¿no? El miedo, la incertidumbre. Bueno, perdón, me voy a sacar esto porque Sí. no tengo retorno y no estoy escuchando nada y así escucho mejor, perdón. En ese lapso íbamos preparando lo que se llamaban nuestras trincheras, nuestros pozos de zorro, que iba a ser nuestra posición de defensa. Era un agujero en la turba, que para que tengas una idea, la turba es una mezcla de raíces con arcilla, dura, sobre todo como para acabar con una palita chiquita, que era la que teníamos, y haces 30 centímetros y ya empieza a brotar agua, no es que hay humedad, es complicado, pero hacíamos ese pozo
más o menos de 1,5 metros, donde vos pasaba a ser tu hogar, eso, tu hogar, Claro. tu defensa, todo. Entonces, en ese periodo estabas enfocado en eso y se rumoreaba, sí, están viniendo los ingleses, están, ya los barcos están avanzando. Pero bueno, ahí atravesando un poco la ingenuidad con la verdad, esa mezcla, ¿viste? De un joven con una mente aventurera, ¿no? O sea, estás Claro. contento en un sentido, porque como te dije antes, vas a defender tu bandera. Pero cuando empiezan las acciones bélicas, o los fuegos artificiales, como me gusta Claro. decir a mí, la cosa toma otro tenor, ¿no? Es diferente. Justo te iba a preguntar sobre, no sé si yo tengo anotado, pero por ahí aproximadamente voy a decir 70 días, ¿no? De que tuviste en la Sí. isla sosteniendo la trinchera, ¿no? ¿Qué significó para vos físicamente, pero también espiritualmente ese tiempo? Buen punto. Físicamente bajé 18 kilos porque en ese periodo, claro, cuando el 1 de mayo empiezan las acciones bélicas, se hacía dificultoso que la comida llegara hasta donde estábamos nosotros. Entonces empezamos a comer solo una vez al día. Entonces, por ende, Claro, era- empezamos a bajar mucho de peso y, como te digo, en esos 70 días, 18 kilos en mi caso. Es la mejor dieta que hice en mi vida. Y Efectivo. después, ¿cuál era la otra pregunta? No, físicamente, pero también espiritualmente. Espiritualmente. Bueno, espiritualmente yo soy un hombre de fe y eso es la clave, ese es el plus que puede tener el ser humano en la vida, lo que te sostiene, porque te puede faltar todo en la vida, pero si tenés fe, tenés el recurso suficiente para levantarte hasta de una guerra. A mí me sostuvo la fe, sabiendo que en medio de ese contexto complicado no era tanto lo que yo hacía, sino lo que Dios podía hacer por mí. Entonces hay como una especie de descanso en medio de ese horror, ¿entendés? Sí, Bueno, claro. yo hago lo que puedo, pero Dios va adelante. Qué lindo escucharte. Y también ahora le doy paso a mis compañeros, pero estas cosas de la vida, justo naciste un 2 de abril, Sí. Hablando de números. hablando de números. Me ¿no? persiguen los números. Un Nací un 2 de abril. Sí. ¿Y Jamás vos? imaginé que eso iba a ser después una fecha muy especial para todos los argentinos. Fue difícil al comienzo, en mi regreso, el tema de mi cumpleaños, Claro. porque me llevó mucho tiempo, 20 años, de entender, ¿no? Yo al principio no quería festejar el cumpleaños. Pues yo decía, yo no tengo nada que festejar. Complejo. Duro, Pero bueno, duro. la familia, entender, acomodar las emociones, los pensamientos, y después, poco a poco, retomar esa normalidad, ¿no? Que tus afectos te celebren porque llega el 2 de abril. Pero para mí es un torbellino hasta hoy de emociones. Y yo te quería hacer otra pregunta. Cuando vos decís Dios por delante, sos un hombre de fe, ¿en algún momento pudiste transmitirle a los compañeros que estaban con vos, a los que vivían en ese lugar que ustedes habían construido, como explicaste recién? ¿Podías hablarles de Dios? ¿Te escuchaban? ¿Te preguntaban? Todo el tiempo. Qué bueno. Y es una cosa que se vuelve necesidad. Ujú. Los que han tenido más dificultad son aquellos que no abrazaron la fe. Porque sos vos contra el mundo y no es tan fácil. Si vos tenés el descanso de un Dios que te abraza en medio del dolor, que sentís protección de Él, tenés ese plus del cual hablaba antes, es muy Sí. distinto. Vos tenés de qué agarrarte, ¿entendés? Es la esperanza, es la fe, es saber que Dios está ahí, aún en los momentos más complicados. Y eso mis compañeros los percibían también. Muy importante lo que hablamos, ¿no? Lo que decimos, Sí. por el hecho de que la palabra tiene poder. Esto que hacen ustedes aquí en este programa, cada vez que mencionan algo o tiran algo al aire, no es una cosa aleatoria, es algo que tiene peso. Y en aquel entonces yo siempre manifestaba a mis compañeros, vamos a volver. Qué bueno. Y algunos, bueno, nada, pero yo perdí 6 compañeros allá. Ujú. Y recuerdo uno de ellos que manifestaba lo contrario. No, Carlos, de esta no salimos. Por eso la negatividad, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Mucho cuidado. Por eso el hablar vida,
el hablar vida es clave, Sí. aún en medio de las circunstancias más complicadas. Ujú. Porque vos estás declarando, estás haciendo, consolidando la fe en Claro. acciones verbales. Y- Me gusta Todos esto lo de- miramos porque es tan fuerte que lo que estamos todos dice. muy- Sí, estamos Y me todos. gusta esto de escucharte porque, bueno, lo que ya tuvimos la posibilidad de escucharte en otras oportunidades o de conocerte, esa capacidad o ese don que tenés, que Dios te dio, ¿no? De poder contar algo tan oscuro de la historia, tan triste, con tanto dolor, porque no quiero caer en esta pregunta, ¿no? De cómo transitas la pérdida de tus compañeros y demás, pero me gusta tu mensaje siempre de transformación, ¿no? Cómo podés contar esa parte tan oscura de nuestra historia, de nuestra vida, porque estábamos hablando de chicos de 18 y 19 años, Sí. como decías vos, en 45 minutos vos armaste toda tu vida, esa vida cambió, tuviste que ver cosas, no sé, yo lo veo, mi hijo tiene prácticamente esa edad, ¿no? Y lo que viste, pero siempre tu mensaje es un mensaje de valores, de transformación, de fe. Es que yo entendí, ¿sabés qué pasa? Yo entendí que me llevó 20 años, vuelvo a reiterar, todo ese proceso de resiliencia que hubo en mí, pero entendí el propósito, el sentido, y después comprendí que la adversidad es un valioso capital que nosotros tenemos, porque cuando vos te sobrepones a aquellas circunstancias que la vida te presentan, que son, uno no quisiera vivir, pero cuando vos te sobrepones, lo podés superar, sobre todo con la ayuda de la fe, te convertís en mejor persona. Ujú. Creces como individuo. Entonces entras a entender el por qué acontecen las cosas. Yo no estaría sentado aquí si no hubiera vivido Claro. lo que sucedió. Ujú. Entonces, esa circunstancia difícil que me atravesó, hoy encuentra un sentido. Cada vez que voy a una escuela, a una institución o al lugar que me toca y poder hablar, justamente mi mensaje es eso, que la adversidad es un valioso capital que tenemos y que somos ricos. No hablo de dinero, hablo de la riqueza que cada uno posee, porque no nos damos cuenta, pero tenemos sueños, anhelos, familia, cama, techo. De todo. Somos Es verdad. ricos. Las cosas más importantes de la vida no las compras en un supermercado. Ujú. Las tenés a diario. Cada vez que te levantás a la mañana, vas al baño y te ves frente al espejo, vos estás experimentando un milagro llamado vida. Y a vos se te presenta un cheque en blanco por 24 horas para ser vividas de la mejor manera. Ujú. Fuerte. Somos ricos. Entonces ese es el mensaje que me encanta darle a los chicos, porque los chicos se hacen problemas por cosas triviales. Sí. Todos Sí, nos sí. hacemos problemas por cosas triviales. No tengo esta, me gustaría aquello. Y no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos diariamente. Muchas veces, Carlitos, para dirigirnos a ustedes, hablamos de héroes, ¿no? ¿Qué significa para vos esa palabra? No, yo me considero apenas un sobreviviente. Héroes son los que entregaron su vida por la celeste y blanca, los que regaron con su sangre nuestro suelo. Y tenemos historias hermosísimas de gente que lo dio todo a cambio de nada. Héroes en mayúsculas, yo los llamo aparte referentes. Tipos que con su ejemplo nos dejaron un legado enorme de amor, sin segundas intenciones, entrega total a cambio de nada. A cambio de nada. Por amor genuino a nuestra patria. A mí me gusta usar esta palabrita que es de ejercitar la honra. A mí me encanta usar esa frase porque es lo que me moviliza cada vez que puedo honrar a aquellos que son los verdaderamente héroes. Y yo estoy acá y todavía tengo encima el privilegio de ser la voz de los que ya no están. Para poder contarnos y para poder aprender de todo esto también, ¿no? Y sobre todo de estos propósitos que vos hablás, qué propósito fuerte tenía Dios en ustedes y cómo a veces a nosotros en cosas más simples nos cuesta encontrar ese propósito de vida, Sí, tal cual, para no pegarnos a la negatividad y poder seguir agradeciendo siempre. tal cual, tal cual. Es que tiene que ver con cada uno, dónde se posiciona cada uno, ¿no? Porque Claro. yo podría hablar de cosas negativas y horribles de la guerra y te puedo hablar 3 días. Pero elijo esto, lo otro, ¿no? Sí. Ese mensaje, o sea, yo con mis compañeros decimos,
qué bendecidos que fuimos de ir a la Justo guerra. te iba a decir eso. Es contradictorio, claro, pero Es así es totalmente la vida. contradictorio. Tal cual. Porque yo siempre digo, hay un extraño beneficio en el dolor, porque te hace mejor, lo que decía antes. Es más fuerte también. Vos, después no te haces tanto problema por cosas, viste, triviales. Se va- simples, se valora- pavadas. Vos se empezás va- a mirar a la vida valorar- con valorar otros las ojos, vidas. y vos decís, ¿cuántos quisieran estar en el lugar que estoy yo? En el lugar que están ustedes. ¿Cuántos quisieran ocupar ese lugar de privilegio que tienen un micrófono, tienen una voz y hay gente que los escucha? Un montón, la lista es larga. Es que llegamos a la vida en una situación de dolor. En un parto Ajá. hay una situación de dolor y a partir de ese dolor empezamos a vivir y empezamos a transitar y a proyectar la vida. Nacemos con ese dolor. Tal cual. Después depende de cada uno qué hace con ese dolor y cómo lo va transformando, ¿no? Total. Y hablando un poco de legados también y de valores, perteneces a una asociación. Correcto. ¿Sí? ¿Nos contás un poco qué es la actividad que desarrollan? Somos una asociación que se denomina Malvinas, Educación y Valores, y estamos enfocados un poco, todos hablamos como el mismo lenguaje, que yo le llamo es hablar vida, de todo lo malo que atravesamos, sacar lo mejor, lo bueno que nos dejó, que es un montón. Y nuestro lema es posible salir de la trinchera y enfrentar la vida. Es posible. Y somos una asociación, somos 11, muy poquitos, pero que hablamos este mismo idioma y tratamos de inspirar a las nuevas generaciones con este mensaje, que se puede, que no importa la circunstancia que te presente la vida, siempre se puede, con fe sobre todo, ¿no? Posicionando tu corazón en las cosas buenas que te acontecen, esto que hablábamos recién, en todo lo que te rodea, que es mucho. Y llevamos actividades a todo el país, andamos por todo el país, en todo ámbito. Tuvimos, bueno, 2 especiales en Olga, en el streaming Olga, que Sí, hacen lo mismo que ustedes. Diversas entrevistas. La verdad, Dios abrió unas puertas ahí con Pergolini, con Valeria Lynch, con el Chaqueño Palavecino. Claro, porque además participaste, hay Dale. un video, ¿no? Con muchos artistas. Hicimos hace Hicieron. unos años atrás, como somos inquietos, dijimos, tenemos que hacer algo justamente para honrar a nuestros héroes, y se nos ocurrió hacerlo desde la cultura y convocar para hacer a varios artistas nuestros para hacer la marcha de Malvinas hecha una balada, como una reversión. Y fue un trabajo Qué bueno. arduo, porque ni somos productores, ni somos... Sí. Entonces hubo que tocar muchas puertas, hablar con ingenieros de sonido, músicos, estudios, artistas, representantes, managers. Intenso. Trabajo intenso. Pero Hermoso, se logró. Quedó se muy logró. lindo, lo podemos ver, o sea, si uno lo busca en YouTube, lo va a Sí, encontrar lo ahí, podés ver, se llama claramente. Homenaje a nuestros héroes en nuestras redes sociales, de paso las digo, Sí, claro, por favor. Malvinas Educación y Valores. Y ahora estamos como por 5º año consecutivo, como cada año, en la rural, en la Sociedad Rural Argentina, con nuestro stand. Así que bueno, Qué los bueno. invitamos, los convocamos a todos a que pasen por el stand. Pero un poco, por ejemplo, para entender, ustedes con la asociación, por ejemplo, si alguna escuela los quisiera invitar para que ustedes vayan a hablar de los valores y demás, un poco lo que hacen es esto. A todos ámbitos, sí. Todas las semanas estamos visitando escuelas. Qué bárbaro. Porque no es solamente el 2 de abril, que Claro. es el No. tema de Malvinas, es todo el año. Es la historia. Y Tal cual. afortunadamente, y para entrar un poquito en el tema mundial, pero después de lo que fue la canción Muchachos en Sí, el sí. 22, Sí. claro, se le dio mucho más visibilidad al tema porque los pequeñitos empezaron a preguntar ¿quiénes son los ¿Quiénes pibes de son? Malvinas Tal que cual. jamás Tal vimos? Entonces ahí como que empezaron a entender un poco más y la verdad que Mira, estamos muy solicitados, gracias a Dios, para hablar de esto, ¿no? Y Y- somos obviamente sin fines de lucro y vamos con pasión a hacer esto. Así que me voy a poner en rol Roxana. Así que vos, si estás del otro lado escuchándonos y decís, che, ¿dónde yo puedo participar? ¿Dónde puedo colaborar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto es una causa hermosa para poder colaborar. Bueno, búsquenlo por las redes Totalmente. para saber cómo hacerlo, ¿no? Porque llevan esto a nuestras generaciones. Seguir hablando de los valores, que tenemos que recordarle a todas nuestras generaciones los valores, sobre todo los valores con los que se fundó esta nación tan hermosa que tenemos, que no se pierdan. Y también siempre mantener viva, ¿no? Esto del tema de Malvinas
es un tema que es para discutir o para tratar en otro ámbito, pero que se lleve en el corazón siempre de cada uno y que todos entendamos qué fue lo que pasó y qué significa realmente Malvinas. Siempre digo, hay dos cosas que los argentinos nos discutimos y nos unimos todos, no importa la clase social, no importa nada. Es el tema selección argentina en un mundial y el tema Malvinas. Es como que ese tema es... Uniéndome a esto que dice Dani, tenemos un videíto que queremos ver para charlar un ratito del DT de la selección. Lo tenemos ahí preparadito. A ver qué pensamos de esto. A todos los argentinos que estamos ansiosos esperando. Es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador que lo aprecio, lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso. ¿Qué mensaje? Yo creo que resume un poquito esto que hablabas vos, Carlitos, y Dani justo, se combinó perfecto, que a veces unimos todo, ¿no? Unimos el fútbol con lo que pasó en Malvinas, hablar de esto de la conciencia colectiva que decía Marce. ¿Tiene que ver todo con lo mismo o está bien esto de cada cosa en su lugar? Coincidís con nuestro entrenador, que es un partido de fútbol. Totalmente. Sí, yo también, totalmente. A ver, por un lado está el hecho deportivo y está bien, coincido con la opinión porque tampoco puede cargar semejante cuestión emocional a los integrantes de la selección con este tema. No, es un partido de fútbol. Aparte, nada tiene que ver el fútbol con la guerra. O sea, son dos cosas tan diferentes, pero no podemos negar que sí hay toda una carga emocional. Porque si vos me preguntás a mí, y a mí, claro. a mí me pasan muchas más cosas. Claro. Y como dije en otro ámbito, no es lo mismo jugar con Inglaterra que jugar con otro país. Que con España, con España la final, porque ya estamos en la final, por eso. Bueno, No, y ya aparte, estamos en la final. ojalá. Aparte yo creo que Scaloni también dice esto como protegiendo también a sus jugadores, porque sus jugadores están en un búnker, no tienen información de nada, pero el impacto de estos comentarios, si llega a atravesarse algo, porque ya ha pasado, como yo comenté antes, cuando se cantó el himno en el 86, cómo se silbaba el himno nuestro, y creo que lo hizo con una intención de evitar conflictos y de poder limitar y decir, disfrutemos también, es un partido de fútbol, lo que pasó, pasó, vienen las nostalgias, los recuerdos, lo verá un veterano de Malvinas, también los ingleses habrán perdido su gente, ellos sabrán cómo transitarán eso, pero me parece que fue como, dejémoslo acá, es un partido, disfrutémoslo, me parece a mí. Totalmente, y aparte, más allá del hecho en sí del partido, hay tantas cosas que están sucediendo que, bueno, por la vertiginosidad de todo lo que es el campeonato y todo, ya está para terminar. Fíjate qué rápido ha pasado. Sí. Pero hay algo que ya hay un triunfo tácito, que es el tema de la gesta de Malvinas está en todos los ámbitos. Sí. Y eso ya es un logro importantísimo, ¿no? Se le da más relevancia, podemos hablar, tenemos esta oportunidad justamente de hablar de la entrega de nuestros héroes. Y entonces eso ya en sí es todo un triunfo. Y a eso sumale la demostración de equipo, de afecto, donde los egos personales quedan de lado en pos de la parte colectiva del grupo. Hay un montón de cosas que están a la vista que también nos tenemos que enorgullecer y tomarlo, ¿no? Más allá de lo que es el partido en sí. ¿Y viste el video, no sé, por ahí qué te pasó a vos, ¿no? El video de que son justamente los jugadores los que están en el vestuario cantando la canción y cantan, ¿no? Ellos dicen por los pibes de Malvinas. Totalmente. Por eso te digo, hay una cuestión emocional ligada. Fíjate que un montón de canciones mencionan el tema Malvinas. O sea, eso no se puede ya es un negar. clásico en realidad de la selección de... Hay que nombrarla. Hay una cosa que no podés evitar. Entonces yo digo, culturalmente está arraigado. Sí. Y nosotros, yo te hablo por mí en lo personal, obviamente que a mí me hace una cosita ahí. Pero a la vez coincido con Scaloni, no es nada que ver con la guerra, o sea, es un hecho deportivo y punto, ¿no? La guerra es otra cosa, totalmente diferente. Sí. Hay un video también que circula, que bueno, porque hay muchos videos sino para poner, pero como hacen los chicos, creo que es el UP o algo así el último día, como que festejan y demás, o que lo hacen en los boliches también, y se pusieron ellos como canción, esto fue en el sur, la marcha de Malvinas. Así. El video, y eran chicos de 17 años. Hermoso.
Que la verdad que sí, a mí me emocionó mucho esos chicos en el boliche y todo eso, y cuando pusieron la marcha empezaron todos a cantar y todos la sabían y nada, fue la verdad que ¿Por muy qué? emocionante. ¿Por qué? Uno se pregunta por qué, porque Malvinas está cargada de genuinidad, de lo genuino. Por esto que yo decía antes, ¿no? Entonces, la sociedad necesita ver cosas genuinas. En un contexto donde mucho se hace porque me conviene, Sí. y lo dejo ahí, no me explayo más, mirar a los referentes, tipos que entregaron todo por nuestra patria, Sí. por amor, A cambio de nada. a cambio de nada, gratis. Eso es lo que pega. Y ahí donde está la esencia. Y también parte de lo que somos, ¿no? Porque eso somos también. Esa es la esencia que tenemos como argentinos. Una nación increíble. Sí. Personas maravillosas. Solidaria, Sí. apasionada. Tenemos todo. Todo. Somos una mezcla, pero somos hermosamente especiales. Carlos, para finalizar, siempre aprovechamos los últimos minutos para que el invitado a su cámara pueda dar un mensaje. ¿Y qué le dirías vos a esos jóvenes que quizás hoy están atravesando su propia guerra personal? ¿Qué mensaje vos le darías a ellos? Simplemente decirles un poco lo que reiteré antes. Todos, alguna vez en la vida, todos tienen su guerra personal. Solo se trata de vivir lo suficiente para que te llegue ese día que jamás hubieras querido que te toque vivir. Pero hay un propósito atrás de eso. Hay que mirar el día después. Todo acontece con alguna razón de ser. Entonces, si vos tenés la capacidad de sobrepasar esa circunstancia difícil, dura, como dije, que hubieras preferido evitar, pero si tenés la capacidad, con la ayuda de la fe sobre todo, vas a crecer y vas a ver la vida con otros ojos. Yo soy mejor que aquel joven de 19 años que enfrentó ese tiempo bisagra en su vida, porque aprendí, crecí, como dije, con la ayuda de la fe, Dios me hizo mejor persona y puedo estar desde mi pequeño aporte haciendo algo en pos de los que necesitan escuchar esta palabra de aliento. Así que yo te aliento, seguí adelante, vale la pena, y atrás de toda la circunstancia que te acontece hay un propósito. Excelente. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, por tu servicio. Gracias. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por tu testimonio, por abrir tu corazón y contarnos esto. Y por sobre todo, gracias porque haces de esta gran herida un mensaje de esperanza para todos los que te escuchamos. Y la verdad que eso nos conmueve. Y nada, y te agradecemos por tu paso por acá. Sabemos que estabas con muchas complicaciones hoy, también con tu señora, pero sin embargo te hiciste el tiempo de estar acá con nosotros. La cámara no nos va a dar, me parece, por la altura, pero para cerrar, podríamos hacer un poquito el que nos salta es un inglés. Podemos hacer un poquito, no nos va a dar la cámara, ¿no? Pero si no lo hacemos cada uno en nuestro corazón, ¿no? Y decimos, el que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés. Muchísimas gracias, Carlos, por siempre el mensaje, por siempre, por siempre, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muchísimas gracias, Carlos, que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, seguimos. Me es muy difícil hablar, no puedo No hablar. hablaste nada, es verdad. Sí, pero Te ¿por qué quedaste no? atento Sí. escuchando. No sé, lo tengo acá al lado, no puedo hablar. Tengo Perdón, un nudo en la garganta queremos honrar también, y- porque yo no veo mucho acá de cámara, pero Sí. creo que tenemos a otra persona que también Sí. estuvo en Está Malvinas. ahí. Sí, Sí. puede venir. ¿Estamos? ¿Lo vemos o Sí, no? puede venir. ¿Tenemos Sí. otra persona? Sí, Sí, lo ahí está. recibimos con un aplauso. Le doy yo. A ver. De acá de Acá. Pilar también es él, Carlos Jerez. Qué bueno. Es verdad, que vino con su hijo, yo no sabía. ¿Se conocían, Carlitos? Lo conozco, Ah, ¿cómo que no? Ustedes conocen el cenotafio de Malvinas de Pilar, ¿no? Sí, 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 sí. Con Carlos fuimos a Tandil para traer el Hércules, que ahora está en ese lugar. Que eso fue un imposible, pero como me gusta decir a mí, lo imposible solo cuesta un poco más. Y don Bien. Carlos acá contribuyó para que eso sea una realidad. Y él tomó una tarea, como es bastante ducho con sus manos y con las herramientas,
Él en su momento trabajó para cortar parte de las alas del avión, que es una mezcla de aluminio con titanio, algo dificilísimo de hacer. Y Carlos resultó también con un accidente que se cortó el brazo con la moladora. Tuvimos 1000 problemas, salir al hospital. Pero él puso, la verdad, que el alma y vida para que eso hoy sea una realidad y está acá. Entre tantas personas que contribuyeron y que lograron que el cenotafio de Malvinas sea más hermoso, porque hoy tiene más elementos que uno puede disfrutar al verlo. Así que se los recomiendo para el que lo no conoce, vaya a visitarlo. Sí.